Finalmente se produjo la reunión en Estambul, 2 de junio. Allí ambos bandos presentaron un memorándum. Rusia reclama el reconocimiento de la soberanía sobre Crimea, sobre Donetsk, Lugansk, Zaporizhia y Gerson. Todavía no se amplió eso como se especulaba. Rusia probablemente va a ir por más. Neutralidad militar y política de Ucrania, no ingreso a la OTAN ni a otras alianzas militares. Se requiere la reducción del tamaño de las Fuerzas Armadas de Ucrania y la limitación de su equipamiento militar. Retiro completo de las fuerzas ucranianas de las regiones mencionadas, cese de la movilización militar y la recepción de ayuda extranjera, prohibición de la presencia militar de terceros países en territorio ucraniano, levantamiento de la ley marcial, celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias en un plazo no mayor a 100 días, reconocimiento del ruso como idioma oficial junto al ucraniano, prohibición de la glorificación del nazismo y amnistía para figuras prorrusas. La mayoría son obvias, son discutibles. La posición, por ejemplo, de reclamar territorios por la fuerza, diría alguien como Nico. Pero la realidad es que estás en una guerra y cuando en una guerra la perdés, de alguna manera lo pagás. Y básicamente Ucrania claramente está perdiendo la guerra. La guerra no empieza por un capricho de Rusia, empieza porque Ucrania se transforma en un ariete de una OTAN que avanzaba sobre las fronteras rusas y de alguna manera afectaba las nociones más básicas de seguridad de Rusia, ¿no? Tener lanzadores de misiles a 400 kilómetros era inaceptable para Rusia. De hecho, había una teoría hace unos años atrás en vogue, llamada Prompt Global Strike, que significaba asestar un primer golpe definitivo y luego contener la respuesta del enemigo. ¿Cómo se iba a hacer eso? Atacando con misiles desde la frontera con Rusia, desde los países hoy del Báltico, desde Ucrania, y golpear los centros neurálgicos de Rusia e instalar sistemas antimisiles, Patriot, NASAM, CIDIST y otros en esas mismas fronteras, de manera que con un golpe masivo y luego una red de contención de la respuesta de los aspectos de los misiles rusos que pudieran haber sobrevivido a ese ataque inicial, Rusia hubiera quedado fuera de combate. Los que dudan de esto pueden buscar información. Global Prompt Strike, esa era la forma que había ideado Occidente de quebrar lo que era la MAD, la destrucción mutua asegurada, que había sido la teoría que había girado sobre todo en la Guerra Fría. Bueno, esa es la causa real de esta historia. Por eso Rusia no pudo permitir ese último paso, porque simplemente no había tiempos de respuesta. Si se lanzaban los misiles desde la frontera de Rusia con Ucrania, Rusia simplemente no tendría posibilidades de reaccionar. Ese es el motivo real por el cual se fueron tensando las cosas, pasó el Euromaidán y toda esa historia, ¿no? En definitiva, fueron todos movimientos que tenían que ver con el posicionamiento de sistemas estratégicos cerca de las fronteras rusas. Por eso también Estados Unidos reaccionó con Kennedy como reaccionó en el episodio de los misiles en Cuba. Estados Unidos no podía permitir que desde Cuba se instalen bases para misiles que puedan atacar las grandes ciudades de Estados Unidos. Nada nuevo bajo el sol. Todo el resto es una especie de decoración de los hechos. El objetivo es de seguridad. Hay una guerra larvada
cayó la Unión Soviética, Occidente se comprometió a respetar el espacio que era el campo socialista de esa época, fue interviniendo, fue generando gobiernos con golpes de Estado al estilo como fue el Euromaidán, pero bueno, en muchos países hicieron revoluciones de colores, ¿se acuerdan? Ya hemos hablado de esa historia, no voy a poner a repetir eso ahora, y fueron poniendo gobiernos pro-OTAN, escandalosamente pro-OTAN, muchos inclusive comprometidos con fuerzas neonazis del pasado. Prohibieron el idioma ruso, prohibieron las costumbres rusas, a los rusos les negaron la documentación, ha habido un montón de cuestiones, esto no nace de la nada. Y esto es lo que llevó a que Rusia llegara a ese punto donde, bueno, o avanzamos ahora en Ucrania o el próximo paso de la OTAN va a ser directamente el ataque sobre Rusia. Por eso viene ese pliego de condiciones de Rusia, porque en definitiva, ¿qué es lo clave? A Rusia no le importaba que Ucrania entre en la Unión Europea, lo que Rusia no podía permitir era que entre en la OTAN. Eso era la línea verdadera que Rusia no quería que Ucrania pase. Y no podemos ser tampoco tan cándidos de decir, bueno, cada país hace lo que le parece y decide lo que se le da la gana. Porque si mañana a México se le ocurre hacer una alianza militar con China y poner misiles chinos en la frontera con Estados Unidos, me cuentan qué es lo que pasa. Estados Unidos no lo va a permitir de ninguna manera y va a haber una guerra si es necesario. Porque así funcionan los países, así funciona la historia. No podemos tener una visión tan naif de las cuestiones. Tenemos que tener una visión más profunda de cómo son los problemas reales, porque si no, nunca los entendemos y nunca los solucionamos. Bueno, volviendo al tema del memorándum, finalmente esto fue lo que se plantó. Es una posición, podríamos decir, dura de Rusia, que busca que se consoliden finalmente sus ganancias territoriales, limitar la soberanía y las capacidades de Ucrania, y de alguna manera poner a Zelensky en una condición inaceptable, porque básicamente si Zelensky cede eso, Zelensky va a ser derrocado el otro día. Y por las dudas, pide elecciones. ¿Por qué? Porque después del desgaste de la guerra y con toda la situación que hay, los rusos imaginan que el gobierno emergente de Ucrania va a ser un gobierno bastante más moderado que el de Zelensky. Y de esta manera también está la guerra sobre la opinión pública. ¿Quién es el agresor y quién es el agredido? Bueno, Rusia empieza a tratar de dividir la opinión pública, presionando entonces para mantener sus objetivos estratégicos intactos, que son los que mencionamos antes, mientras formalmente hacer el gesto de, bueno, a pesar del ataque que sufrimos, a pesar de que golpearon nuestro sistema estratégico y que eso está previsto por la legislación rusa, que ocasione una respuesta que puede ser nuclear, nosotros igual seguimos manteniendo las charlas de paz, porque nuestra voluntad es de paz. Eso es básicamente lo que hace Rusia. Por otro lado, estuvo el ministro de Defensa Umerov, el ministro de Defensa ucraniano, recibió el memorándum. Nadie quiere ahora actuar como actuaba Zelensky hace unas semanas atrás, ¿no? Nada de gestos grandilocuentes y armar escándalos mostrándose hipernacionalistas y dispuestos a todo. Todo el mundo quiere dar la imagen de moderados porque se está luchando por la opinión pública, que en general es moderada. Los sectores más extremos ya están de un lado o del otro, y ahora esa ancha avenida del medio, como decía Sergio Massa, es la que se están disputando. Quien controle esa opinión pública van a poder, de alguna manera, condicionar los pasos que den los gobiernos. Ucrania pidió tiempo entonces para estudiar el memorándum. Obviamente todo el mundo sabe que no lo va a aceptar, y propuso una próxima reunión entre el 20 y el 30 de junio. Obviamente una reunión que diríamos que tiene muy pocas posibilidades de tener algún tipo de éxito, pero eso es lo que propuso Ucrania y que obviamente Rusia va a aceptar. Ucrania a su vez presentó un memorándum que es, podríamos decir, la antítesis de lo que dijo Rusia. ¿Qué pide Ucrania?
Alto fuego total e incondicional. Cese completo de hostilidades en tierra, mar y aire como condición previa para avanzar con cualquier negociación de paz. Intercambio de todos los prisioneros bajo el principio de todos por todos. Esto fue lo único que realmente se acordó, y se acordó devolver Rusia 6.000 cadáveres ucranianos que están congelados, y un intercambio de prisioneros graves. Eso es otra de las cuestiones que acordaron, que Rusia lo presentó como un gesto humanitario. Bueno, les devolvemos lo que quieran, e inclusive Rusia se comprometió a estudiar el caso de los chicos que Ucrania reclama como secuestrados por Rusia, y que Rusia dice que hubo más de 100 que han sido devueltos a las familias ucranianas para evitar la separación de sus familias de origen, pero hay un grupo todavía que tiene que ser analizado. No se negó a hacerlo Rusia y dijo que también es prioritario, como para Ucrania, solucionar el problema de los menores. Devolución, bueno, Ucrania pidió la devolución incondicional de todos los niños. Bueno, la respuesta fue la que estábamos diciendo: liberación de todos los civiles detenidos por Rusia, garantías de seguridad y participación internacional, garantías sólidas y participación de la comunidad internacional, es decir, de los europeos, en las negociaciones para asegurar la implementación de los acuerdos. No sé si Ucrania, cuando habla de eso, se refiere, por ejemplo, a países como China o Corea del Norte. Me imagino que se están refiriendo, como decíamos, a Europa y a Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos. Ucrania mantiene el derecho a decidir sobre su pertenencia a alianzas internacionales, incluida la de la OTAN y la Unión Europea. Este punto va a ser absolutamente innegociable con Rusia, el de la OTAN. No se aceptan restricciones al tamaño, despliegue o composición de las fuerzas ucranianas. Esto es parte de los objetivos de Rusia. No reconoce los territorios conquistados por Rusia a partir del 2014, inclusive esto incluye Crimea, y que los asuntos territoriales solo se van a discutir después de un alto el fuego total e incondicional. Rusia, además, seguiría experimentando sanciones que podrían empezar a levantarse en forma gradual y por etapas, según un mecanismo a crear, con la condición de que sean reinstaladas cuando sea necesario. O sea, básicamente propone muy gradualmente ir sacándole sanciones a Rusia y reinstalarlas en caso de que las cosas no funcionen. Los activos soberanos rusos, o sea, esos 200.000 millones en manos europeas, que son 300.000 millones en total, congelados, básicamente confiscados, y que en algunos casos ya empezaron a usarse para ayudar a Ucrania, se utilizarán para la reconstrucción o permanecerán congelados hasta que se paguen las reparaciones. Por lo tanto, esto se deduce que Ucrania exige reparaciones de guerra. Se propone además acordar una ruta de hoja clara y alcanzable para la implementación y cumplimiento de los acuerdos, etc. Básicamente esto tampoco es un plan de paz, esto es una imposición de una serie de medidas en función de lo que haría el país que gana la guerra. O sea, Rusia se comporta como que ganó la guerra y Ucrania también se comporta como ganó la guerra. Por ende, no hay ninguna solución posible. O sea, hasta que no haya una derrota real de uno de los dos, alguien que se rinda, el ganador no va a poder poner en condiciones. Básicamente esto es insalvable y demuestra que la paz real no va a surgir de ningún tipo de negociación de este tipo, sino en realidad de un acuerdo geopolítico que de alguna manera está condicionado por el desgaste de la guerra, por la presión económica, por los cambios políticos en los propios países y en los terceros que apoyan o no en esto. Por ejemplo, lo que pasa en París, en Berlín o en Washington son condicionantes. Si mañana no estaría Merz y estaría la AfD, bueno, claramente Alemania saldría de esto y la posibilidad de la guerra disminuiría drásticamente. Claro, si Trump recibe, no sé, un impeachment y es reemplazado
por Vance, por Vance estaríamos más o menos en la misma circunstancia, pero bueno, es desplazado Vance también del poder y esto cae en manos de un demócrata o de un republicano partidario de aumentar las presiones, todo esto también colapsaría y aumentarían las posibilidades de guerra. En definitiva, la cosa no avanzó como era para esperarse, se va a hacer una próxima reunión, pero esto es un poquito como el cuento del pastorcito mentiroso. Difícilmente alguien les crea alguna posibilidad de que esto cambie. Y esto viene montado sobre otro problemón que viene, que esto es la política real, porque todo esto es la parte, ¿cómo podríamos decir? Cosmética. El tema del derecho internacional y la violación de los acuerdos y la Convención de Ginebra, todo esto en definitiva no es que esté bien o mal, es que realmente no es tomado en serio. O sea, el ataque, por ejemplo, que hizo Ucrania es un ataque que viola el artículo 37 de la Convención de Ginebra, que de alguna manera impide que se utilicen medios de camuflar tropas militares como civiles para atacar un blanco militar, porque básicamente eso se imaginan que tiene un acto que califica la propia Convención de Ginebra como de perfidia. O sea, uno puede atacar un blanco militar, que es legítimo, lo que no puede hacer es disfrazarse de civil para que nadie lo ataque y lo dejen llegar. Y sin embargo, a nadie le importa eso. O sea, la realidad es que la guerra vale todo, aunque esté mal, es como se está viendo. Y en la política, de alguna manera, sobre todo en la política internacional, también vale todo. Por eso, algunos tenemos una idea más de un análisis real y otros hablan de escuelas de pensamiento político, escuelas de pensamiento geopolítico, que suelen tener muchos condicionantes e imaginar mundos que no tienen que ver con la realidad del tablero de disputa, ¿no? Finalmente estamos entrando en una etapa de guerra que parece que va a ser muy difícil de detener. Si ustedes tienen dudas de cómo exagero, y por ahí hablaban hoy en el chat antes de empezar, estábamos leyendo, que hablaba, creo que era Marcelo Prevedi, sobre analistas italianos que advertían sobre el papel del Reino Unido. Bueno, el Reino Unido acaba de hacer una interesante declaración, Keir Starmer, un primer ministro que, fíjense el recambio que está habiendo en Europa. A medida que la gente está cada vez más disconforme con su gobierno, los recambios son tipos que son más extremos que los anteriores. Cada uno de los primeros ministros del Reino Unido que ha venido ha sido peor que el que estaba antes, que ya era mucho decir. Y Starmer, bueno, no se queda corto, hizo un discurso el lunes y presentó la revisión estratégica de defensa de su gabinete, que incluye un amplio programa de armamentos que refleja iniciativas similares a las de la OTAN. La semana pasada, el ministro de Defensa del Reino Unido, John Healey, había afirmado que Londres le enviaba un mensaje a Moscú al asignar miles de millones de libras a nuevas plantas de municiones, sistemas de misiles de largo alcance y otras capacidades. Entre ellos hablaban de la construcción de 12 submarinos. Rusia acusó a los países occidentales de usar un discurso alarmista para justificar estos fondos militares, y inclusive se han burlado los rusos de esto, diciendo, bueno, o sea, por más que hagan lo que hagan, eso no es absolutamente significativo en un choque militar con Rusia. Pero la intención del Reino Unido básicamente es lo que dijo Starmer en este astillero en Glasgow, que dijo textualmente: estamos avanzando hacia la preparación para la guerra. O sea, más claro, imposible. O sea, si hasta ahora uno deducía y lo decía un ministro de algún país poco agresivo, bueno, ahora lo dicen directamente el primer ministro, o sea, la voz máxima autorizada del Reino Unido. Faltaría que lo reafirme el rey Carlos III, pero
me imagino que prefieren que ponga la cara a otro, porque ellos siempre pueden así zafar y despegarse. Según Starmer, la reforma le va a permitir al Reino Unido hacer su mayor contribución a la OTAN, prepararse para una política de defensa que va a priorizar a la OTAN, una nación preparada para la batalla blindada, con alianzas más sólidas y capacidades más avanzadas para las próximas décadas. Esto es lo que le responde el Reino Unido en esta situación tan delicada internacional. Cualquiera diría que es el momento de apaciguar los ánimos para no ir a una guerra con Rusia, pero bueno, el Reino Unido lo que está haciendo es mostrando que, bueno, cuando el resto de Europa hablaba de 800.000 millones de euros para poner en armamento, bueno, esto no era algo que el Reino Unido desconocía, sino que más bien lo impulsaba desde las sombras, y que llegó el momento de mostrar la determinación a sus socios, diciendo nosotros también vamos con lo mismo. Según Starmer, en un grado, yo creo que a esta altura de locura, dijo que las reformas harán que el ejército británico sea 10 veces más letal para el año 2035. Bueno, el ejército británico es patético. O sea, el ejército británico de ahora no tiene nada que ver con el que fue en el pasado. El ejército, la marina británica, da realmente pena. No puede ni siquiera mantener a flote sus portaaviones. Tiene que canibalizar uno para poder hacer que el otro esté operativo. No pudo completar la dotación de aviones embarcados que tienen estos buques. Sus destructores tienen problemas motrices, sobre todo en aguas cálidas. Ha habido escándalos con submarinos que han sido pegados con pegamentos comerciales, partes que tenían que ver con sus reactores nucleares. O sea, el Reino Unido está en una situación patética. Ni siquiera es el Reino Unido que guerreó con la Argentina en 1982. Esto es una sombra de lo que era en ese momento, que era capaz de reunir una fuerza expedicionaria de decenas de buques. Hoy el Reino Unido no puede hacer eso, pero ni de casualidad. Tiene apenas un par de cientos de tanques. En la producción de Rusia, eso en un par de meses, todo lo que cuenta el Reino Unido. O sea, realmente es un despropósito lo que están haciendo, ¿no? Pero bueno, las señales de guerra. Y quiere aumentar el presupuesto de defensa al 3% del PBI. Claro, su economía no está muy sana, que digamos, pero le está pidiendo al resto 5 y ellos ponen 3. Presentó la iniciativa también como una sustitución del dividendo de la paz posterior a la Guerra Fría para lo que se conoce ahora como dividendo de la defensa. De esta manera, ellos aspiran a crear miles de nuevos empleos en la fabricación de armas, incluida la producción de armas nucleares. Bueno, más allá de después si Rusia se los va a permitir o no, la creación de armas da trabajo, pero también saca trabajo de otras áreas, porque para yo pagar la financiación de las armas, los recorto de otro lado, de salud, de educación, de beneficios sociales, de construcción de vivienda, de gasto de infraestructura o de lo que sea. Entonces, creo puestos de trabajo para un lado, que es la parte que te cuentan, la que no te cuentan es los puestos de trabajo que se van a perder del otro, que van a compensar y probablemente más que esto, porque en definitiva, si vos haces armas y las exportás, podés decir, bueno, esto genera riquezas, porque te genera entrada de divisas, qué sé yo. Ahora, si vos haces armas para usarlas vos, y que encima no sabés si las vas a usar o no, evidentemente no generás riquezas, porque es algo que se va a destruir. La riqueza la generaría en forma mucho más eficiente apoyando otros planes de desarrollo. Pero bueno, no es lo que ellos tienen en mente. Un diputado ruso, Alexei Pushkov, le respondió ante esta idea diciendo que el Reino Unido quiere crear una guerra del hielo con Rusia y que no hay ninguna diferencia entre el Partido Laborista y el Partido conservador británico. Bueno, bienvenidos, empecemos a llamar las cosas como son. No hay ninguna diferencia entre los partidos liberales y socialdemócratas. O sea, es lo mismo, son dos caras de un mismo sistema que ahora se empiezan a ver.
Porque fíjense que inclusive son partidos socialdemócratas los que están comportándose de la forma más agresiva, pero cuando los que gobiernan no son socialdemócratas, sino son los partidos conservadores con los distintos nombres que tengan en cada país, en definitiva no cambia nada. Es exactamente lo mismo. Y comentando lo que había dicho Starmer de construir submarinos, una docena, como habíamos dicho, Pushkov afirmó que ninguna inversión británica podría equipararse con lo que tiene Estados Unidos, Rusia o China. Sin embargo, dijo que Starmer necesita informar sobre sus logros a actores nacionales e internacionales que se beneficiarán económicamente por el proyecto. O sea, van a hacer algunos negocios, pero en definitiva esto no va a cambiar ningún balance. Pero Londres no se quedó solo con esto, que ya sería una cuestión preocupante. Algunos dirían, bueno, pero cada país tiene derecho a rearmarse. Sí tiene derecho para rearmarse. Ahora se dicen, vamos a entrar en guerra, y todos saben que la guerra va a ser con Rusia. ¿Qué va a esperar Rusia? O sea, que va a esperar que el Reino Unido termine de fabricar sus nuevas armas, entrene su gente para recién ahí responder. Si ya los otros te están diciendo que lo están haciendo y para qué lo están haciendo. Bueno, pero si no había quedado claro y que no era cosa a futuro, este Healey, el secretario de Defensa británico, inauguró el nuevo centro de comando cibernético y electromagnético del país, y hizo unas declaraciones muy interesantes a The Times. Por eso vuelvo a insistir, yo no sé si estos políticos son realmente estúpidos, si se hacen, si son en definitiva maliciosos. No les encuentro la calificación. Porque este muchacho Healey no tuvo mejor idea que decir que el teclado ahora es un arma de guerra, o sea, está hablando de un comando cibernético británico, pero que se iba a usar para coordinar operaciones tanto defensivas, que es lo que te diría cualquiera, bueno, es para defendernos nosotros, como ofensivas, incluyendo el hackeo de sistemas enemigos para interrumpir ataques y la difusión de propaganda. El periodista le pregunta, ¿y eso incluye a Rusia y China? Y él le responde que sí. O sea, están inaugurando un nuevo comando cibernético para hacer ataques cibernéticos, que hoy sabemos que un ataque cibernético puede ser realmente monstruoso. Un ataque cibernético puede dejar un país sin alimentos, sin electricidad, sin agua. Si yo te dejo sin agua, bueno, lo vieron los españoles hace poquito, te dejo sin electricidad y unas horas después te quedaste sin agua, te quedaste sin salud, te quedaste sin producción de alimentos, te quedaste sin calefacción. Es un verdadero desastre. ¿Cómo vas a decir que estás haciendo esto con la idea de hackear sistemas enemigos de Rusia y de China? Es un milagro que no te respondan con un misil, pero le estás declarando la guerra. O sea, ¿qué más hace falta para que se entienda que esto es una declaración de guerra? Vamos uniendo las piezas. Lo que dijo Starmer, lo que dice Hailey, la idea generalizada en Europa, le están declarando la guerra a Rusia. Y después nos dicen que esto se termina si Rusia sale de Ucrania. ¿Pero ustedes seriamente piensan que todo esto es porque Ucrania fue invadido una parte de Ucrania por Rusia? Esto es algo muchísimo más serio y profundo. Hasta ahora nunca había pasado que un gobierno oficialmente dijera, usamos nuestras armas cibernéticas para atacar a un tercero, para atacar a otro Estado. La única vez que se había dicho fue contra el Estado Islámico, pero bueno, una organización guerrillera, terrorista, no una organización, no un Estado. Nunca se había reconocido públicamente esto, pero bueno, parece que a los británicos, a un país con el cual todavía tienen relaciones, le dicen que lo van a atacar cibernéticamente, como si hubiese mucha diferencia entre disparar un misil o causarles un apagón. Y asignó 1.000 millones de libras, unos 1.350 millones de dólares, para objetivos digitales. Parte de lo que quieren hacer también es compartir información de inteligencia en tiempo real en el campo de batalla entre tropas, aviones y satélites. Esto
Sería lo peor. Ahora, no se quedó corto el primer ministro británico, porque también abrió la boca el inspector general de la Bundeswehr, Carsten Brauer. ¿Cómo se dice esto? Brauer. ¿Por qué dice esto este militar alemán? Bueno, según él, dijo que la OTAN debe estar preparada para un enfrentamiento militar con Rusia esta noche misma, a pesar de que las predicciones optimistas que él tenía es que solo la guerra comenzaría a partir del 2029. ¿Se lo dijo a quién? Adivinen, a los británicos de la BBC. Fíjense que cada vez que hay una declaración de este tipo, de alguna manera aparece un británico en el medio. Según este alto oficial alemán, el 2029 es una fecha probable para un posible conflicto. Ya me hace acordar a las ¿cómo se llama? Cuando se hacen estas premoniciones sobre el apocalipsis, estas advertencias, porque ya nos ponen fecha, en 2029 vamos a entrar en guerra con Rusia. Vuelvo a insistir, ¿qué va a hacer Rusia? ¿Va a esperar a que lo ataquen? Aunque, aclaró, no hay garantías de que el enfrentamiento no ocurra antes. Si me preguntan si hay una garantía de que la pelea no tendrá antes del 2029, les diré que no. Por lo tanto, debemos estar preparados para esa guerra esta misma noche. O sea, además de todo lo que dicen los británicos, los alemanes le dicen que ya se tiene que preparar para la guerra, que va a llegar en el mejor de los casos en el 2029, pero tal vez pueda llegar antes. Y además dijo que un posible vector de la ofensiva rusa sería el paso de Suwalki. ¿Se acuerdan que lo vimos la otra vez en un programa acá? De cómo Kaliningrado está conectada por este paso de Suwalki con Bielorrusia. Este general Brauer dijo que esta estrecha cesión entre Lituania y Polonia, fronteriza con Bielorrusia, se considera el punto más débil del sistema de defensa de la OTAN. Según el medio Handelsblatt, citando fuentes de seguridad, dijo que las Fuerzas Armadas alemanas planean además una expansión significativa, dado que hoy tienen unos 80.000 hombres, pero tienen 182.000 hombres. Y lo quieren aumentar en 80.000 hombres más. Todo esto es lo que van a discutir en La Haya los días 24 y 25 de junio, así que estén atentos a eso, porque lamentablemente de ahí pueden salir muy malas noticias. Básicamente, según el presidente de asociaciones militares de la Bundeswehr, André Bürstner, dijo que 260.000 serían los hombres que tendría que tener las Fuerzas Armadas alemanas para estar dentro de los estándares de la OTAN. O sea, al Reino Unido, que se prepara para la guerra, se nos suma Alemania, que se va a rearmar imaginamos que también para la guerra, ¿no? ¿Por qué? Para defender la democracia de Zelensky. O sea, ¿seriamente alguien cree que esto es por Zelensky? No, es por Rusia. Entonces, bueno, es para replantear entonces algunas de las consideraciones. ¿Qué es lo grave de esto? Que básicamente los actores más importantes del sistema internacional están entrando en una especie de lógica de preguerra estructural. O sea, se están preparando para la guerra. Esto es el periodo cuando uno mira un hecho histórico previo a la Primera Guerra Mundial, a la Segunda Guerra Mundial, o a la guerra que se les ocurra. Cualquier historiador dice, bueno, estaban estos indicios, los países se estaban preparando, habían aumentado el presupuesto militar, habían tomado estas decisiones. Bueno, eso es lo que estamos viendo. Estamos viviendo el periodo preguerra. Con un rearme acelerado, doctrinas de confrontación explícitas, pues te lo están diciendo en la cara, y una narrativa que no deja márgenes a soluciones negociadas, porque eso blanco o negro. Lo que pide Rusia es una cosa, lo que pide Ucrania es exactamente lo opuesto. No hay posibilidad de entrar en un punto intermedio.
Occidente ha activado una economía de guerra en escala. El Reino Unido y Alemania avanzan hacia la doctrina de disuasión ofensiva, no defensiva, ni siquiera lo disimulan. No solo es de rearme, sino una guerra cibernética, ya lo anuncia el Reino Unido, que está trabajando en eso. Y esto anula de alguna manera las reglas de contención silenciosa que privaron hasta hasta la Guerra Fría. O sea, cuando nosotros vemos todas las maniobras de contención que se hacían Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría, bueno, estamos en una etapa mucho más peligrosa, porque esta gente no cree ni siquiera en contener la posibilidad de guerra. Esta gente quiere provocar la guerra. Esta gente se está preparando directamente para la guerra. O sea, que ellos estiman básicamente que no va a haber paz, que a mediano plazo tiene que haber una guerra. Y se están preparando para eso, y eso es lo que están diciendo. Ya no es la discusión de habrá o no una guerra. Te están diciendo, va a haber una guerra. Es más, te están diciendo cuándo. Solo falta que crea la población europea en que va a haber una guerra y haga algo para sacarse de encima a estos locos que los están gobernando. O sea, los europeos en general deberían tomar conciencia de lo que está pasando y saber que les quedan 4 años, en el mejor de los casos, si le hacemos caso a este general alemán, porque no es uno. Yo diría que una vez por semana aparece un alto militar británico o polaco o alemán o francés o de algún país escandinavo o de algún país báltico que te dice exactamente lo mismo. Para el 2030 tenemos una guerra. Y la población europea, bien, gracias. No se entera. Lo están llevando a una guerra. Y todavía están hablando de cuotas sociales, de la cuestión de género, y hasta todo va a ser un enorme problema. Y ni les cuento a aquellos que están preocupados por la inmigración, qué es lo que pasaría con algunos de estos países como Francia, por ejemplo, con los líos que ya tuvo con los inmigrantes si entraría en una guerra con Rusia. O sea, lo que va a ser algunas ciudades de París, de Francia, porque la propia Rusia va a activar estos movimientos. El tema de estar listo esta noche no es, y esto es grave, no una metáfora solamente. En realidad es una doctrina de anticipación activa, con escenarios de guerra real ya planificados. La OTAN, en definitiva, ya asumió que el conflicto es inevitable. Y se está preparando para el conflicto, lo están diciendo. Y lo de Suwalki, el corredor de Suwalki, es el punto donde tal vez se inicie en estas condiciones la guerra. ¿Se podrá detener la guerra? Cada vez es más difícil, porque las narrativas que hay, las reconfiguraciones son cada vez más duras. ¿Qué podía llegar a pasar que evite la guerra? Un colapso en Occidente. Por ejemplo, que Trump consiga imponer su lógica de American First y frene la agenda globalista. Pero bueno, todavía eso en Occidente no se ha entendido. Y todavía están preocupados por la homofobia de Trump y las sonceras que dicen habitualmente y la misoginia, y no porque Biden los dejó sentados al borde de la guerra nuclear. Una crisis social en Europa, en países importantes como el Reino Unido, Francia o Alemania, que termine por acabar con esta política de rearme y decir, socialmente el país ya no aguanta estas tensiones. También podía ser un buen aliciente en ese sentido una fractura en la OTAN o en la propia Unión Europea. Países como Hungría consiga más aliados para oponerse hasta la guerra, que Italia deje sus vacilaciones y que Meloni recapacite con su apoyo a la OTAN y entienda que todo el resto de su programa así no va a funcionar, que los costos energéticos y migratorios amenacen esa estabilidad.
que algo pase en Francia, porque Francia se ha transformado por decisión propia en una especie de catalizador de la guerra en Europa, rompiendo su propia tradición que viene de las épocas de De Gaulle, de tener multipolaridad y equilibrio, y a ponerse como a París poniéndolo como un principal actor en una guerra en la cual quiere liderarla, sobre todo considerando que es el momento para que Francia se ponga a la cabeza de Europa, dado que Alemania vacila. Claro, llegó Merz y se olvidó de las vacilaciones y empezó a apuntalar una especie de Alemania nazi que está resurgiendo, porque muchos estaban preocupados por la AfD y que vuelva el nazismo, por Dios, en Alemania. Y si vuelve el nazismo, no va a ser con la AfD, va a ser con Merz, porque Merz es el que está rearmando a Alemania para llevarla a una guerra, otra vez con Rusia, mientras que la AfD lo que quiere es negociar con Rusia y bajar las tensiones. Dudas sobre China. ¿Qué puede hacer China? ¿Tiene capacidad China para frenar esto? Yo creo que no. Yo creo que China se mantiene al margen porque intenta quedarse afuera del desaguisado general y preservarse. Creo que China, por más que haga pesar sus capacidades económicas, no puede frenar la decisión del globalismo de la misma manera que no la puede frenar Estados Unidos. Lamentablemente, creo que está así. Que podía enfriarlo, ¿saben qué? Un acuerdo entre Trump y Putin real, profundo, y que debería sumarse Xi Jinping. Un acuerdo tripartito que congele el conflicto, que no hace falta siquiera que lo anuncien, pero que se muestren coherentes en sus acciones, dejen de tironearse entre ellos y actúen todos en un mismo sentido. Eso podía frenar la guerra. Mientras haya diferencias, no. Y ahí el problema, el punto flojo de eso es Trump, porque Putin tiene una posición tomada, clara, Xi Jinping y China también tienen su posición, el que oscila es Trump, porque Trump no consigue frenar esta situación. Putin, para hacer una evaluación final, Putin en realidad hasta ahora ha reaccionado en base al cálculo, no ha aplicado represalias simétricas. Esto muestra el carácter de Putin, de ser alguien con un autocontrol enorme, con estabilidad emocional y estratégica, e inclusive si esto lo lleva a luchar contra la propia corriente interna de su país. Ese es un patrón que ha tenido con cada uno de los hechos importantes, el tema de Crimea, el tema del Nord Stream, los problemas fronterizos y demás. Siempre ha tenido una posición elástica y no ha reaccionado con impulsividad. Pero esto está alimentando una ala dura dentro de Rusia, sectores de la inteligencia, sectores del ejército, sectores políticos, que cada vez están más cansados de esto y exigen una respuesta contundente, ya sea táctica o nuclear, porque ellos creen que Rusia está siendo humillada y que no hay forma de sostener esto si sigue cediendo Rusia. Y se corre el riesgo en Rusia de que esta presión de Occidente genere un movimiento interno que terminen deponiendo a Putin, porque muchas veces se los dijimos nosotros, Putin es el moderado en Rusia. Si Occidente consigue derribar a Putin y corre el riesgo de que la gente realmente dura de Putin, los siloviki, como algunos le llaman, lleguen al poder y la actitud de Rusia cambie por completo. Las decisiones que se tomarían en ese caso tendrían otra lógica y las posibilidades de una guerra directa con Occidente escalarían. Putin hasta ahora ha respondido con medidas asimétricas, sabotajes tal vez, ciberataques, amenazas,
pero todo muy calmado y bajo control, con un diálogo con Trump, y de alguna manera está consiguiendo mantener bajo control la situación. Pero en cualquier momento esos halcones pueden forzar la cuestión y generando un caos político. Estos halcones pueden forjarse, pueden instalarse de forma tal de que Putin sea en realidad hoy el principal dique de contención para la guerra. Si no fuera por Putin, la guerra ya había estallado. Putin es el que está tratando de usar una guerra de desgaste, una guerra larga, una guerra que impida ir directamente al choque, tal vez con la esperanza de que Trump pueda hacer algo, que Occidente caiga por su propio peso antes. Seguramente la misma experiencia de haber vivido en la Unión Soviética es la que él intenta hacer. Intenta que se quiebre Occidente por dentro. Y Trump fue una primera señal de que eso estaba pasado, pero hay un problema. Trump se está mostrando cada vez más débil. Trump se está viendo que básicamente no controla ni la CIA, ni el Departamento de Estado, ni el Pentágono. O sea, controla lo superficial, a la gente que él puso como jefes. Pero la realidad es que hay un movimiento profundo dentro de esos sectores que no le responde. Los intentos que ha tenido de tener diálogos, de tener acuerdos y demás, han sido saboteados internamente desde los propios Estados Unidos en coordinación con los europeos como von der Leyen, Macron, Starmer, Scholz primero, ahora Merz, ese tipo de gente alineada con los demócratas está impidiendo que Trump pueda llegar a algún tipo de acuerdo con Rusia. Zelensky es una figura decorativa, pero también simbólica, que se transforma en una especie de resistencia simbólica del globalismo. O sea, si Trump no pudo voltear a Zelensky, ¿cómo pretende Trump terminar con los Macron, Starmer y demás? Lo que ha traído esto como corolario es un retroceso en el discurso contra la guerra perpetua que tenía Trump, y se lo está acorralando, mostrándolo como alguien débil estratégicamente, irresoluto, confuso, en el juego que hacen los medios de comunicación alineados con el complejo militar industrial, que preferían otro tipo de liderazgo como era el de Biden. Ese modelo de Trump de ser un negociador fuerte, pragmático y aislacionista termina hoy absorbido, cercado, presionado, asfixiado por una maquinaria política, judicial, mediática, que lo fuerza a tener posiciones cada vez más ambiguas y simbólicas, y que básicamente le impide que sea operativo estratégicamente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Trump va perdiendo cada vez más influencia, necesita mantener abierto un canal de diálogo con Putin, necesita rearticular su apoyo interno, sobre todo lo que está alineado con su visión geoestratégica, y frenar a sus propios halcones, especialmente los del sector militar y cibernético, que presionan constantemente por ir a la guerra de la mano precisamente de los globalistas. Trump está perdiendo esa capacidad transformadora que había anunciado al principio y se está transformando apenas en una gestión reactiva. Está perdiendo la iniciativa estratégica, solo se mueve dentro de las posibilidades de una salida negociada, se lo ve cercado internamente, cercado externamente,
por los bloqueos diplomáticos de los propios sectores occidentales, y básicamente su papel se reduce cada vez más a lo simbólico y no como un decisor central. Necesita romper esto lo antes posible, especialmente antes de esa conferencia de la OTAN en junio, entre el 24 y el 25 de junio, porque si no, su papel va a ser cada vez más irrelevante y el sistema básicamente seguirá avanzando, esta vez bajo un liderazgo europeo, con un soporte táctico, podríamos decir, de Washington, porque es el que en definitiva tiene los elementos materiales, pero no el comando estratégico. Perdería la capacidad de delinear las políticas y las conseguirían los Starmer. Por eso, de alguna manera, y con esto ya termino, Putin, por su propio temple, por su forma de ser, por su visión estratégica, y Trump, por lo que significa como anti-establishment en Estados Unidos, son las esperanzas hoy de que la guerra no llegue. Putin hasta ahora ha ganado militarmente la guerra, pero para poder cerrar eso necesita que Estados Unidos se retire. ¿Y eso de qué depende? Depende de la decisión de Trump. Si Trump consigue vencer a sus enemigos internos y termina por romper definitivamente cualquier tipo de vínculo con ellos, o si va a seguir con una posición ambigua que le va erosionando su propia capacidad, su propio poder. Si sigue por esta línea, bueno, la posibilidad de que todo se complique es cada vez más grande. ¿Qué pasó?